Gracias por seguir con nosotros. Es el momento de hablar de historia y recordar la importancia de esta fecha para los dominicanos. Recibimos con muchísimo gusto en nuestro set al historiador Juan de la Cruz. Bienvenido, profesor. Muy buen día para ustedes y para todo el público que nos ve. Su compromiso con nosotros en fechas importantes como esta del 27 de febrero. Maestro, gracias por estar con nosotros. Y quiero compartir una frase del Principito que dice que es una locura odiar a todas las rosas porque una le pinchó. Renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó. O sea, tenemos que seguir soñando en una patria que nos dé seguridad, nos dé confianza y nos dé bienestar. Eso era lo que el patricio Juan Pablo Duarte aspiraba. Claro. Maestro, ¿qué hablar, qué decir, qué abundar, qué destacar de este 175 aniversario de la independencia nacional? Decir que valió la pena que tanto hombres y mujeres lo entregaran todo por tener una República Dominicana libre e independiente de toda dominación extranjera y sobre todo basada en la democracia como la concibió nuestro patricio Juan Pablo Duarte, una democracia participativa. Y digo participativa porque él concibió al poder municipal como el primer poder del Estado. O sea, lo que hoy llamamos poder municipal, las alcaldías. A las alcaldías, con toda la estructura, ¿verdad?, que implica. Claro, él le dio el rango de poder, lamentablemente lo hemos disminuido un poco. Esperemos que en alguna reforma constitucional futura pueda incluirse, haciéndole honor a Duarte, como hicieron las personas que hicieron la Constitución de 1858, que es la única constitución que le hizo honor a Duarte, colocando el poder municipal como el primer poder del Estado. Es la Constitución de Moca. De Moca. Entonces, esperemos que una reforma constitucional, nuestros legisladores se armen del espíritu de Duarte e incluyan, que no lo dejemos simplemente como el Distrito Nacional y los municipios, sino que incluyamos el poder municipal como el primer poder del Estado. Y luego el legislativo, como Duarte lo concibió, luego el ejecutivo y por último el judicial. O sea que en lugar de 3, tengamos 4 poderes públicos. Profesor, el cambio en el tiempo es inevitable. El cambio es constante. En fechas anteriores, el 27 de febrero era una fecha solemne, estudiantes, maestros, autoridades civiles y militares hacían honor en esta fecha. Sin embargo, últimamente nos centramos nosotros por el trabajo en un discurso presidencial, en una rendición de cuentas, y esa población normal ha ido dejando de lado nuestra fecha de independencia. ¿Qué pasa con el estudiantado y con los profesores? ¿A quién es que hay que indagarle la responsabilidad de que se haya perdido ese respeto por una fecha como esta? Mira, Ana Macy, yo pienso que hay un espíritu de recuperación. Sé que en esta semana todas las escuelas, ayer y el lunes, hicieron actos en homenaje a Mella, en homenaje a la independencia. O sea, ayer mismo, por ejemplo, la Escuela de Historia y Antropología, a la que pertenezco, hizo un fórum sobre la independencia nacional, donde estuvo repleto de estudiantes, uno de los salones de la biblioteca Pedro Mir. Anoche a las 7 me tocó también estar en otro panel organizado por el Archivo General de la Nación, donde estuvo eso repleto, la gente no cabía en el salón de conferencia del archivo. Y como esos actos en distintos lugares del país, tengo conocimiento de profesores amigos que estaban invitados a esos actos, eso nos dice a nosotros que no todo está perdido. Profesor, que hay por lo menos un espíritu de recuperar esto. Y creo que eso es importante. Yo sé la preocupación de Ana Macy en el sentido de que antes era mucho más, o sea, se hacían desfiles, se hacían una serie de actos alusivos a la independencia, pero creo que hay un espíritu de recuperación y eso creo que es lo que nosotros debemos auspiciar. ¿Usted ha visto a un muchachito últimamente respondiendo quién es Duarte? Sí, sí, ha visto a los estudiantes a través de redes sociales y medios de comunicación responder quién es Duarte. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Ahí de donde nace mi preocupación. Perfecto, pero yo sé que hay algunos que sí saben que Duarte lo dio todo por este país. Profesor, la historia dominicana a veces uno cuando la ve como que tiene ciertos contrasentidos. Por ejemplo,
el hecho de esos patriotas dominicanos que al final destacamos tres fundamentalmente, y quien tiene que promulgar que los tres padres de la patria justamente es un dictador, Lili. Y el caso del himno nacional, quien finalmente lo pone como himno nacional es otro dictador, Trujillo. Son como contrasentido frente al espíritu democrático que guiaba a esas personas en la historia. Sin lugar a duda que son contrasentidos y fueron, en el caso, por ejemplo, de Lilis, fue una solución salomónica, si se puede decir, por el debate que se gestó en ese momento y mucho antes de ese momento, donde algunos decían que era Mella el que tenía todos los méritos para ser padre, otro Sánchez y otro Duarte como el fundador de la Trinitaria, de manera que él para resolver ese dilema, ese impasse, pues dijo, vamos a colocar los tres y así le hacemos honor a la Trinitaria. Era un político. Así respondemos a cada una de las inquietudes y además recuperamos el espíritu trinitario, o sea, que fue lo que animó a cada uno de ellos. Exacto. O sea, de fundar una sociedad secreta basada en el principio de la Santísima Trinidad de Dios Omnipotente, con todo, casi la trilogía la vemos en todo. Vemos, por ejemplo, en el lema Dios, Patria, Libertad. Lo vemos en los tres colores de la bandera, lo vemos en cada, por ejemplo, en los símbolos que tiene el escudo, que son tres, el laurel, la palma y la Biblia abierta en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Profesor. Todo eso nos muestra entonces que él dijo, bueno, pues vamos a resolverlo también con una trilogía. Mire, yo y ahí entonces lo resolvió. Le voy a políticamente, pedir, profesor, tengo una conexión especial, Ulises. Vamos a pedirle, por favor, al profesor un permisito para conectar desde el Salón de la Asamblea con Wendy Gil en este momento, único medio que ha podido llegar hasta allí, hasta esta hora. Adelante, Wendy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en esta cobertura especial por este Día de la Independencia Nacional y estamos aquí en el Salón de la Asamblea. Es una exclusiva para Matinal y para Telemicro Canal 5. Nos han dejado entrar aquí al Salón de la Asamblea, donde aproximadamente en unas 3 horas el presidente de la República pues estará rindiendo cuentas al país del año 2018. Como ustedes pueden observar, aquí está el equipo de protocolo verificando y organizando todo para que todo esté, valga la redundancia, a la perfección. Cuando lleguen ya los invitados, se están probando los sonidos y todo se está preparando para recibir por 7ª ocasión al presidente Danilo Medina, que rendirá un discurso a la nación en medio de varios temas que quizás preocupan a la membresía, a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo porque estamos hablando de un año preelectoral, muchas expectativas a quienes entienden que hay temas que debe referirse el mandatario y cuestionado también sobre algunos de campaña que no cumplió durante la pasada gestión, como es el encendido de planta Punta Catalina. Ahí ustedes pueden ver cómo está el Salón de la Asamblea, que repetimos fue una exclusiva para Matinal y para Noticias de Telemicro. Muy buenos días, estaremos aquí llevándoles a ustedes todas las incidencias. Es interesantísima decirle que ahí tenemos el hashtag para este día, que lo sigan, que nos sigan, que vamos a estar transmitiendo todos los acontecimientos que se den en torno a la celebración del 27 de febrero. En horas de la tarde también estaremos transmitiendo el desfile militar desde el Malecón de Santo Domingo, donde estará el presidente de la República. Maestro, hablábamos del término, o si se quiere, de la fórmula de trilogía, de nombrar esos tres próceres como padres de la patria. Pero yo le pregunto, ¿dónde dejamos a Gregorio Luperón? Gregorio Luperón tiene un lugar cimero en la historia dominicana. Ahora, el sentido de padre de la patria es de quien concibió la nacionalidad dominicana. En el caso de Gregorio Luperón fue quien restableció junto a un conjunto de hombres y mujeres la independencia de la República. Es decir, a él le cabe, por ser el líder principal de esa gesta,
Y no fue porque fue el único iniciador, hubo otros, como es el caso de Santiago Rodríguez, que ha sido un gran olvidado. Santiago Rodríguez fue prácticamente el que encabezó el movimiento de la restauración en el Cerro de Capotillo, junto a José Cabrera, junto a Benito Monción, Gaspar Polanco. Gaspar Polanco se integra después. Su hermano José Polanco sí estuvo al inicio, pero Gaspar Polanco se reivindica luego. Sí, estuvo junto a Santana. Exacto. Y después se involucra en el proceso y aparece en Santiago, o sea, en Montecristi, y de Montecristi pasa a Santiago de los Caballeros, y ahí entonces asume la principalía en términos de lo que es la estrategia de pegar fuego a casas que estaban en las inmediaciones de la fortaleza San Luis para hacer que los españoles se rindiesen. Es decir, que fue una táctica muy bien pensada y bien delineada por Gaspar Polanco, y eso hace que se rinda las tropas españolas que estaban en la fortaleza San Luis, y ahí entonces se logra instituir lo que es el gobierno provisorio restaurador. Que originalmente era un campesino, criador de cerdo y vendedor de madera. Así es. Profesor, la gente olvida ese 26 de febrero con las tropas del Ceibo. Se habla hasta poco, pero se dice que ahí es de ahí es donde nace verdaderamente la independencia del 27 de febrero, cuando se proclama en la Puerta del Conde. ¿Es así? Pienso que tuvo un rol importante esa acción del Ceibo. Ahora, de ahí decir que fue lo determinante, yo creo que sería una exageración. Lo determinante, sin lugar a dudas, fue la toma de las dos puertas de entrada a la ciudad. La Puerta de la Misericordia y la Puerta del Conde. Profesor, ¿qué vamos a hacer con Pedro Santana? Tantas discusiones, tantas figuras de la historia y que manejan el tema en la República Dominicana encontradas, que si debe estar o no, que si merece un reconocimiento, que si hizo un aporte, que si fue un traidor. ¿Qué hacer con Pedro Santana? Sin lugar a duda que Pedro Santana, en lo que era el periodo de la Primera República, tuvo un rol que nadie puede negar. O sea, un rol como conductor de un proceso en toda la parte sur de nuestro país, pero esa misma acción que él desarrolló la tronchó cuando entregó en bandeja de plata a la República Dominicana a España el 18 de marzo de 1861. No podemos rendir tributo a un individuo que entregó la nacionalidad a otra potencia, que murió siendo español. O sea, él mismo asumió la españolidad, tanto en su discurso de entrega de la nación como en lo que fue su práctica. No se reivindicó, contrario a otros, como dijimos, el caso de Gaspar Polanco, que estuvo en principio, y como él otros, y se reivindicaron. En el caso de Santana murió convencido, a pesar de que lo iban a juzgar en Cuba, y eso es lo que él no pudo soportar, que lo fueran a juzgar en Cuba a la misma persona que él trajo al país, y aún así no tuvo el honor de vincularse a los restauradores y decir, rompo con esta gente y me uno a la causa de la patria. Es decir, que él no se arrepintió, prefirió mejor suicidarse, como que es una de las cosas que no se dice en nuestra historia, suicidarse con una sobredosis de pastilla, que fue lo que le encontraron en el escritorio suyo, algunas usadas y otras que estaban sin usar. Sí, okay. Entonces, eso nos dice a nosotros que fue un individuo que no tuvo la gallardía de colocarse como hizo Sánchez, que cometió errores y colaboró con el propio Santana y con Báez, pero murió luchando por la independencia de la República, como hizo Mella, que Mella cometió errores y colaboró también con Santana, pero murió del lado de la restauración. Es decir, él no tuvo esa entereza que tuvieron estos y otros. Profesor, cometieron errores, aunque se convirtieran en padre de la patria, en la primera parte o en la segunda de Santana. Para que quede claro. En el primer proceso, en el periodo de la Primera República, en varios de los gobiernos de Santana y en varios de los gobiernos de Báez. A diferencia de otros países que conmemoran su primer aniversario de independencia con actos sublimes sobre sus independencias, nosotros lamentablemente tuvimos que conmemorarlo con el fusilamiento un año después. 1845, de María Trinidad Sánchez. Así es. Es lamentable, y justamente es de esta persona que estamos hablando, de Pedro Santana. Entonces, un individuo que el primer feminicidio que se comete en la República lo comete Pedro Santana contra María Trinidad Sánchez. ¿Y qué estamos esperando, maestro, entonces, para, no sé, orquestar una revuelta que apoye
la exclusión de los restos de ese señor del Panteón Nacional? Por lo menos la Escuela de Historia y Antropología está al frente de ese proceso. De la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Domingo. Sí, la Escuela de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cuál debería ser el proceso? ¿Cuáles son las instituciones que tienen que vincularse? ¿A cuál institución o a cuál poder del Estado tienen que exigirle ese tipo de demanda? Justamente hay un proyecto de ley sometido por 4 senadores de la República, y nos invitaron a una vista pública. Estuvimos varios de los profesores de la Escuela de Historia e incluso Hugo Tolentino Dit estuvo, y otros importantes historiadores, y allí se dejó ver claro el por qué es necesario sacar esa figura. ¿Dónde irían esos restos? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es de que vuelvan al Ceibo, un lugar donde él donde tuvo su finca, la finca del Prado, donde prácticamente... La gente del Ceibo lo quiere. Pues de repente... Dicen que no. La gente del Ceibo lo quiere porque se la lo podemos mandar a España. O a España, al lado de Trujillo. Estaría muy bien al lado de Trujillo. ¿Y quién va a pagar esos cuartos para mandar ese hombre para allá? El Estado dominicano que se sacrifique y lo envíe para allá. Pero yo hasta me sacrifico, y si yo tengo que colaborar con eso, yo colaboro. Pero eso a Geraldino le podemos quitar por lo menos 2.000 pesos, a mí 2.000 pesos. O sea, Geraldino no está hablando de peso, dijo él. Que no le incluya. Que le hablen de miles o millones, ¿verdad? Se quedó callado. No, pero yo le pregunto, Sin porque embargo, hay mucha gente que considera que hasta cierto punto se ha estigmatizado demasiado la figura de Pedro Santana, porque no es menos cierto que en los momentos álgidos en que se necesitaba un conductor de tropa, solamente apareció Pedro Santana. Vamos a decir que no solamente, pero él hizo, por eso yo dije ahorita que es un personaje que cumplió su papel, que no se le puede obviar. Ahora, de ahí a llevarlo al Panteón de la Patria, que es para los patriotas que no traicionaron la causa nacional. Quizás no se merezca el Panteón de la Patria, pero indiscutiblemente que en esa primera etapa, en esa primera república, se merece ese reconocimiento. Cumplió una función que para los dominicanos fue fundamental. Claro. En momentos en que prácticamente estábamos casi sucumbiendo, apareció él. Sin lugar a duda. Pero de ahí que los hombres, perdón maestro, no son como empiezan, sino como terminan. Sin lugar a dudas. Entonces por eso... Por eso que hay muchos políticos llevándose de esa frase que fracasan. Porque creen que van a reivindicarse en el camino. Sí, claro, ese es un y entonces mueren del lado equivocado. No, esa es una frase de discurso en este país. Entonces, en algún momento nosotros tenemos, porque no solamente fue Pedro Santana que nos entregó, o Juan Sánchez Ramírez no hizo lo mismo. Claro, y le tiene una provincia, tiene su nombre a la que yo pertenezco. Y no debe estar en el Panteón de la Patria. Y tampoco. está en todos los sitios. Entonces, no debe estar en el Panteón de la Patria. Pensamos. ¿Ese proyecto incluye también a Juan Sánchez No, Ramírez? no lo incluye ahora, porque no podemos, como se dice, librar una lucha doble, porque la gente va a decir, ¿por qué? Y él lo liberó de uno y no mandó primero a otro. sacar uno y después entonces dar la lucha en contra del otro. Hay historiadores y hay gente que piensa que quizás la figura de Juan Sánchez Ramírez, como la de Núñez de Cáceres, como la de Pedro Santana, para ese tiempo todavía todavía concebían que el Estado dominicano como Estado ni tenía las estructuras ni tenía las herramientas suficientes para mantenerse como Estado. Sin embargo... O sea, primaba ese criterio. Sin embargo, hubo personas que tenían una idea totalmente distinta a la de Juan Sánchez Ramírez, como es el caso de Ciriaco Ramírez, como es el caso de Cristóbal Uber, Salvador Félix, Manuel Jiménez y otros, que entendían que el país debía trillar camino independiente, porque esos eran los aires que habían en América Latina. Entonces, sin embargo, de donde soy yo también, de Juan Sánchez Ramírez, igual que Ana Macy, este señor aplastó en la asamblea de Bondillo, en la Junta de Bondillo, a estas voces, la ahogó y prácticamente vamos a decir, la cayó totalmente. Y de esa forma él dijo, incluso en su diario de Reconquista, lo acusa de ser, busca beneficio particular y cosas de eso, cuando el que buscaba beneficio particular era él.
O sea, de manera que esto nos deja ver claramente de que siempre hemos tenido, desde nuestros orígenes, hemos tenido gente que le acusa a los otros de lo que él es. Como ocurrió con Santana, que acusó de traidores a la patria, a los padres fundadores de nuestro país, y el verdadero traidor terminó siendo él. Entonces, ¿es posible, profesor, que entonces esos señores nunca se quitaran la mentalidad de atero que tenían? Así es, así es. ¿Por qué entonces el mote de el padre de la Reconquista? Reconquista, pero es para España. Él reconquistó la colonia española para España, no para constituir una república independiente, libre, que era lo que aspiraban los demás, a lo que él satanizó. Profesor, sin embargo, con el tiempo... Pero es que también ahí hay que citar el caso de nuestra primera independencia, o la famosa independencia de Núñez de Cáceres. Que Núñez de Cáceres es verdad que planteaba una independencia efímera, pero con abdicación, o sea, añadiéndola a la Gran Colombia. A la Gran Colombia, o sea... Realmente íbamos a ser parte de una congregación, de un grupo. Pero en este caso podemos nosotros decir que eran parte de los aires que habían en ese momento. Simón Bolívar no se le veía como un individuo que quería establecer un gobierno para aplastar a otros, sino un gobierno de confederación donde respetaba las particularidades de cada una de las naciones que lo integraban. Y además era parte de un proyecto independentista porque veía la amenaza latente de los Estados Unidos, Simón Bolívar, y decía, para enfrentar esa amenaza cada vez más grande de los Estados Unidos, y que incluso se confirmó con la doctrina Monroe de América para los americanos, pues él decía, hay que oponer una América grande, próspera, amplia, donde todos los países, conservando nuestras identidades, apostemos a una gran América, a nuestra América, como lo dijo José Martí también. Es decir, que el proyecto era un proyecto de confederación, no de matar las particularidades. Y en eso Núñez de Cáceres tuvo acierto. Ahora, en lo que no tuvo acierto es en el momento preciso, que era un momento donde no había posibilidad de que Simón Bolívar y su gente que estaban en batallas en Sudamérica vinieran a apoyarle a él frente a la posibilidad de España querer recuperar su territorio, frente a la posibilidad de Francia de querer recuperar este territorio, o frente al hecho cierto, que fue lo que ocurrió, de que Haití decidiese ocupar esta parte. Entonces, él debió, en todo caso, buscar una alianza con los vecinos de al lado, para que no le tocaran el proyecto que él estaba concibiendo, para que hubiese una relación comercial con los vecinos de al lado, con Haití, sin que ello lesionara lo que es la soberanía que él quería establecer. Pero él no miró hacia acá, miró hacia allá, muy lejos. No era el momento para hacer esa gran alianza con Bolívar, porque el propio Bolívar había recibido apoyo de Haití, de Petión, por ejemplo, en términos de entrenamiento militar, de efectivos militares haitianos también que le apoyaron a él en su lucha de Sudamérica, dinero, armas. Entonces, era como un contrasentido tú irte tan lejos, cuando ese al que tú te estás queriendo vincular recibió apoyo del vecino de al lado. Busca el vecino de al lado, que también tenían ideas democráticas, como es el caso de Petión y otros. Mire, sí, perdón. Al final, una parte tan bonita como es la historia, ¿qué va a pasar con esos hombres que no merecen ese reconocimiento, aún hayan hecho aportes a nuestra independencia? En una primera etapa o en la segunda, pero algo debe pasar para que las nuevas generaciones le encuentren el gusanillo del sabor a nuestra historia y podamos nosotros entonces difundirla, hablarla, amarla. Sin lugar a dudas, de eso debe tratar la verdadera historia, de colocar a cada quien en su lugar. Por eso Duarte siempre habló de que él quería, era partícipe que el tribunal de la historia fuera que juzgase sus actuaciones y las de los demás. Y en el caso de Duarte lo está juzgando de una manera positiva, porque mantuvo siempre firme su idea de una república libre, independiente, soberana. En Duarte no se puede ver una sola mácula
en su labor patriótica. Pero yo me refiero, profesor, a nivel de enseñanza. ¿Qué vamos a hacer con esas generaciones que no se identifican con nuestra historia justamente por la diversidad y las expresiones encontradas que hay? ¿Qué vamos a hacer para que esa generación de infantes, adolescentes, que hoy tiene que manejar la historia y que muchas veces no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en el libro de texto a usar o no dice lo que de verdad debería importarnos a los dominicanos? ¿Qué hacer? Ahí es donde viene mi preocupación, mi interrogante. En ese sentido yo creo, y creo que en otras ocasiones lo he planteado, debe producirse una reforma profunda de nuestra currícula en las escuelas, que no está incluyendo la historia patria aparte. La incluye como un amasijo junto a antropología, sociología, geografía. Sociales. Sociales. Entonces, es social tenemos que sacar la historia de ese montón. Tenemos que darle más importancia a lo que son las labores patrias, a lo que es la lucha de nuestros patriotas, de nuestras mujeres, que también recuperar ese rol de nuestras mujeres en cada uno de esos hechos. Son prácticamente desconocidas las mujeres que hicieron un aporte significativo a la independencia de la República y en otros procesos también nuestros. Entonces hay que relevar el rol de la mujer también en esos procesos, porque la mayor parte de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes son mujeres, más del 80 o 90% en las aulas de nuestra UAS son mujeres. Entonces, ¿por qué no relevar el rol tan importante que tuvo la mujer en lo que es el proceso histórico de la República Dominicana? Cuando jugaron roles importantes, María Trinidad Sánchez, como bien decía Geraldino, que murió defendiendo que nuestros patricios volvieran a su terruño, que fue Manuel Jiménez el que mediante un decreto, ¿verdad?, ley, una amnistía, permitió que retornaran varios de ellos. En el caso de Duarte estaba en las selvas amazónicas, no se enteró de esa amnistía, por lo tanto no pudo volver. Y eso nos dice a nosotros que hay que reformar la currícula nuestra, volver a instituir la historia patria como había antes. Por eso Ana Macy añora esos tiempos pasados, porque ella, yo y Ulises, Geraldino, vivimos ese momento en donde nos daban historia dominicana, historia patria. Esa historia es la que te hace que tú ames a tu país. Claro, yo tuve un profesor de historia en la escuela Luz de Pueblo Nuevo, hoy Benito Juárez, de apellido Recio, que él cogía el libro de historia, y él copiaba letra a letra, con su puño y tiza, copiaba letra a letra todo el contenido que estaba en el libro, y obligaba a que cada estudiante copiara su clase, y el que a eso le daba una puntuación. No era neciar por neciar. ¿Y que lo que usted escribe? Lo aprende. Muy raro que se olvide. Lo aprende. De hecho, Angélica Oviera, profesora de letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos decía: si lo veo lo recuerdo, si lo oigo lo olvido y si lo escribo lo sé. Por eso el profesor Recio de historia nos hacía hincapié: muchachos, no jueguen con candela, copien la clase y apréndansela. Si no la copian y se la aprenden, se ganan la mitad de la puntuación. Si la copian y se la aprenden, se ganan el 100. Entonces, para ese profesor era tan importante que usted supiera el dato como que lo retuviera, y por eso él invitaba a que copiaran. Maestro, al principio del programa, Geraldino hacía una reflexión que quisiera que nos detuviéramos un poquito. Si tomamos los integrantes de la Trinitaria, todos eran jóvenes. Hoy en día la juventud no está, ni por asomo, por dar ejemplo de entrega, de pasión por lo bueno, de interés por lo bueno. ¿Cómo hacer que esos valores vuelvan a la sociedad? ¿Dónde debe estar la primera invitación, la primera iniciativa para que nuestros jóvenes puedan hacer lo que hicieron los patricios hace 175 años? Mira, quizá con un poquito de diferencia sobre el concepto de que nuestros jóvenes no están en esto, pienso que nuestros jóvenes han estado asumiendo una manera de luchar por la patria.
esa lucha por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, que tenemos justo aquí a Geraldino, que sabe de lo que estamos hablando, es una lucha que la han librado fundamentalmente jóvenes, para que no se establezca una cementera en los Haitises, para que Loma Miranda no sea explotada, para que Romero en San Juan de la Maguana no sea explotada. Han sido jóvenes, en su mayoría, los que han estado encabezando esos movimientos. Y eso nos dice que es la manera de luchar por la patria hoy día. Juan Pablo Duarte hubiese abrazado esa causa. Pero estamos perdiendo jóvenes en la delincuencia. Sí, evidentemente. Cada vez más en los vicios. Gente joven, en los vicios, gente joven, pues enarbola la bandera de lo fácil, de lo rápido, y no acude a esos valores. Entonces nosotros tenemos justamente que relevar el rol que juegan esos jóvenes que han estado vinculados en la lucha contra la corrupción y la impunidad, que es un ejemplo de lo que Duarte, por ejemplo, la transparencia que Duarte mostró cuando dio un detalle pormenorizado de lo que gastó cuando se le entregó 1,000 pesos fuertes en su campaña hacia Baní y entregó 827 pesos que le quedaron, cosa que no hizo Santana nunca. A Santana le dieron millones de pesos y nunca hizo una relación como la hizo Duarte de en qué gastó cada una de esas cosas. Santana entonces, no sabía que eso. Sí, pero tenía secretario particular. El propio Mella fue secretario particular de Santana en varios de los movimientos. Entonces, y sabía escribir bastante bien Mella. Sí. De manera, y lo demuestra en lo que fue el manual de guerra de guerrillas que él escribió con motivo de la guerra de la Restauración. Entonces todo eso nos dice a nosotros que es necesario relevar esa parte positiva de nuestra juventud. Y creo que debemos también ser justos con nuestros jóvenes, porque ya esa idea de que la droga, de que el Dominican York, de toda esa cosa, es lo que daba la posibilidad de ser millonario. La mayoría de nuestros jóvenes está en las aulas universitarias. Profesor. Miles. La UAS es un ejemplo de los que no pueden entrar a las universidades privadas. En miles y miles están entrando a nuestras universidades, tanto aquí en la sede como en todos los recintos y centros, profesor, de la universidad. O sea, la UAS es hoy día uno de las instituciones más fortalecidas por esa presencia masiva de nuestra juventud. Gracias por conversar con nosotros, muy amable de su parte. Siempre a las órdenes. Y de seguir educando a la nación. Bueno, una fecha importante en la que hacemos un programa especial. Quédese con nosotros, disfrute este resumen de noticias y luego regresamos con más.